Bueno, señores, entonces, para reforzar el conocimiento que vimos de composición, de herencias y de interfaces, vamos a resolver ahorita este enunciado. Entonces, este enunciado, ¿qué nos dice? Haga un programa que calcule el área y el volumen de las siguientes figuras geométricas. En este momento, ahí están las fórmulas de cómo se calcula el área y el volumen. Pero no hacerlo de cualquier manera, ojo. El enunciado dice, hacer un programa que solucione el problema implementando el siguiente diagrama de clases. Entonces, ahí está enmarcado. En este diagrama de clases tenemos una interfase, y la interfase define los métodos getArea y getVolumen. Tenemos la clase esfera y la clase cubo que implementan la interfase figura. Tenemos la clase paralelepípedo, que la clase paralelepípedo hereda de la clase cubo. Tenemos la clase cilindro, que hereda de la clase esfera. Y tenemos la clase cono, que hereda de la clase cilindro. Si se dan cuenta, cada fórmula, por ejemplo, las fórmulas más básicas para calcular, para calcular el área del cubo, necesitamos nomás el atributo A. Pero para calcular el área del paralelepípedo necesitamos A, B y H. ¿Cuál es la idea? No redefinir el A en paralelepípedo, sino que el A se vaya heredado del cubo. Y eso era lo que había que entender de este ejercicio. Era mucho más difícil el ejemplo que habíamos hecho en clase. Este ejemplo es un ejemplo más sencillo y lo vamos a resolver rápidamente. Ahora, luego vamos a copiarnos este programa principal, tal cual este programa principal, y este programa principal nos debe generar esta salida. Entonces, manos a la obra. Entonces vamos a venirnos aquí al NetBeans y vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Este proyecto no es web, sino que es Java. Vamos a decirle que es una project. ¿Esto qué le pasó? Ah, no, espérate que aquí es por acá, me metí por donde no era. Cerremos esto y le vamos a decir aquí que vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto Java Application, y a este llamémoslo examen 1B. Finish. Ya el examen 1A está grabado y resuelto. Ok, bueno, voy a agregar un tantito la letra para su mayor comodidad. Entonces aquí le vamos a decir options. Y aquí en options le vamos a decir font and colors. Y en font and colors vamos a cargar atributo 18, letra 18, ok. Y creo que así mejora pues mucho. Ahí estorba pues como estorba esa raya del tablero, lo pueden ver más cómodo en sus pantallas con el Faronis. Ahí tenemos el clase main. Estas clases es muy importante que cuando las desarrollemos hay que empezar a desarrollar desde las clases más básicas. Vi algunos que arrancaron por el cono. Error, yo no puedo arrancar por el cono. Tengo que arrancar por las clases que le van heredando. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar cosas de las clases principales. Entonces lo primero que tenemos que definir es una interfase. El código de la interfase es recortito. Simplemente aquí en el paquete vamos a decirle new. Vamos a crear, no es una clase. Si no lo encuentro aquí, bueno, aquí está Java Interface. Si no lo encuentro, fácil. Le digo other, porque él ahí me muestra los que más se han usado. En esa lista muestra los que, entonces posiblemente ustedes no encuentren ahí Java Interface. Se meten aquí por Java y aquí encuentran Java Class, Java Interface, Java Enumeraciones, Java Section, un montón. Vamos a crear un Java Interface. Este Java Interface, ¿cómo lo vamos a llamar? Se llama la interfase figura, para ser fiel pues al diagrama de clases. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear la interfase figura. Taque. Entonces aquí dice public, ya no es un class, sino una interfaz. Ahora, esta interfaz, ¿qué define? Define dos métodos, getArea y getVolumen, de tipo doble. Entonces vamos a decirle public, ¿cómo es? Public doble. Aquí le decimos el método getArea, no recibe parámetros, y el otro que definimos es getVolumen. Listo, señores. Ahí tenemos ya la interfase. ¿Cuánto valía esto en el examen? Esto valía la clase figura, vale 10%. Ya llevamos .5. Listo, .5 en 3 líneas de código. Seguimos ahora. Ahora sí vamos a crear
vamos a crear ahorita, clic derecho, una nueva clase. Y empecemos podemos empezar por cubo o por esfera, por donde ustedes quieran. Vámonos por cubo. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear la clase cubo. Finish. La clase cubo implementa ¿qué interfaz? Implementa la interfaz figura. Entonces le decimos aquí implements figura. Y ahí está. Cuando le decimos que la clase cubo implementa la interfaz figura, automáticamente nos genera un error. ¿Por qué? Porque esos dos métodos los tiene que implementar la interfaz. Mire, antes de implementar los atributos de la interfaz, miremos acá. ¿Cuál es el atributo privado del cubo? El A. ¿Por qué? Para ustedes calcular el área del cubo y para calcular el volumen del cubo solo se necesita A. No se necesita otra cosa. A. Fácil, ¿sí o qué? Entonces vamos a definir aquí un atributo privado. Vamos a ver un atributo que es de tipo de que aquí el diagrama de clase nos dice de qué tipo es. Doble. Vamos a crear un atributo privado doble que lo vamos a llamar A. Ahí está. Vamos a crearle un constructor a esta clase. Entonces le vamos a decir clic derecho, él nos ayuda, insertar código y vamos a marcarle constructor el A. Y ahí está. Ahora, ese constructor, ¿para qué me sirve? Para cuando yo creo el cubo, de una vez lo creo con el área. Pero yo puedo después modificarle esa área o consultar cuánto vale el parámetro A. Entonces, para poder modificar el A o para poder consultar el A, necesitamos dos métodos. Un método que sea getA, que me devuelva el valor de A, y otro método que se llama setA, para establecer el valor de A. Y eso me lo hace el NetBeans. Simplemente le vamos a dar clic derecho, insert code, y aquí le vamos a decir getter and setter. Solamente hay uno. Ahí está. GetA, setA. Ahora, esta clase tiene que implementar dos métodos de la interfase. Tiene que implementar el getVolumen y el getArea. Vamos a implementarlos. Entonces le vamos a decir clic derecho, insert code, y aquí le vamos a decir implement method. Cuando le decimos implement method, vea que ahí me salen los dos métodos de la interfaz. Igual, si yo no me sé ese truco, no hay problema. Yo si todo esto lo digitado, igual funciona. No hay que hacerlo así. Yo hubiera podido arrancar por public doble. Bueno, él aquí genera dos líneas que no sirven para mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, señores? Vamos a implementar. Entonces ahora, ojo pues la matemática avanzada que tiene este algoritmo. El área. ¿Cómo se calcula el área de un cubo? 6 por A por 2. ¿Cómo le decimos que es el área? Return 6 por A por 6 por A al cuadrado. Entonces yo le puedo decir 6 por A por A, es decirle 6 por A al cuadrado. ¿O no? O si soy más pinchadito, utilizo esta función mat. Dentro de la librería mat hay una función que se llama la función PAO. Potencia, le digo A al cuadrado. Dos formas de hacerlo, esta es más técnica. Sí. Claro, no, pero es que pasa que si ustedes están acostumbrados a gcreator, vean lo que yo hice. Cuando yo no escribí mat completo, vean que eso lo hice adrede. ¿Yo qué hice? Escribí simplemente MAT. ¿Va? Lo voy a repetir. Al yo escribir MAT le presiono control barra espaciadora y él me encontró que hay una cosa mat. Al yo decirle enter pasan dos cosas muy chéveres. Primero, se me autocompleta la sintaxis y sé que no tengo errores de sintaxis. Y la segunda cosa bacana, vea lo que pasa. Él importó, bueno, esta librería no necesita importarse. Esta hace parte del framework, esta no necesita. Ve, creí que iba a importar el... bueno, vea que aquí nos está diciendo, ahí le dañé la importada. Si yo le digo mat.pow, mire esto, le estoy diciendo mat.pow a la 2. Usted también se puede dar cuenta que aquí hay... no, esta librería no necesita... Esto no necesita importarse. No necesita importarse. ¿Por qué? Porque es una clase, esa clase es estática. Entonces ahí está, la puedes usar así tranquilamente. Si se necesitara importar, si yo hago la autocompletación, él me la importa solita. No hay problema. Esto era el área. Ahora miremos cómo es el volumen.
El volumen del cubo es A al cubo. Entonces simplemente le decimos aquí, return. Aquí le decimos ¿qué? Podemos decirle mat por A o decirle mat.pao A al cubo. Las dos formas nos va a operar. Ahí está. Muy ¿qué? No siempre. Si vos querés que ese atributo sea modificable, sí. Pero si vos querés que el atributo se quede privado y que solamente se modifique por otros métodos, no. Eso depende de las necesidades. No siempre, esa pregunta es muy válida, no siempre vamos a necesitar gets and sets. Ahora, miremos la salida para construir el toString. El toString, ¿qué nos dice? Que él nos tiene que decir cubo y nos debe mostrar estas cosas. Vamos a hacer un toString para esto. Lo más votado del mundo. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a decirle aquí, clic derecho, y vamos a decirle insertar código y vamos a insertarle un toString. Voy a decirle que incluso me lo genere vacío, que ya lo voy a cambiar. En el toString, entonces él aquí me genera este codiguito. Y aquí en el toString, vea pues lo que le vamos a decir. Dentro de la clase string hay un método que llama format, que lo vimos en clase, que sirve para formatear la salida. Entonces, aquí ¿qué vamos a decirle? Le vamos a decir cubo. Cubo. Ojo pues a esto, que para que quede en audio. Cubo. Después de cubo, ¿qué sigue? Un salto de línea. Y después del salto de línea, ¿qué viene? Un tabulador. Entonces, eso es lo que vamos a decirle. Vamos a decirle cubo, después del cubo, un salto de línea, después una tabulación. Después, ¿qué viene? A. El atributo A que corresponde al área. Después siguen unos punticos. 2 puntos, espacio en blanco. Después, ¿qué sigue? El valor del área. Pero ojo que los números están alineados a la derecha y con 2 decimales. ¿Cómo se hace eso? Eso lo explicamos en clase. Simplemente le vamos a decir aquí, ojo pues, le vamos a decir porcentaje F. Si le decimos porcentaje F así, y aquí le decimos A, hasta ahí escribe el A, pero no lo escribe de cualquier manera. No tengo control sobre esa A. Pero si le decimos aquí al A, que me lo escriba 10.2, ¿qué significa? Que se va a gastar 10 caracteres y va a utilizar 2 para decimales. Ahora, después de mostrar el área, ¿qué estamos mostrando? Después de mostrar el área, de mostrar el atributo A, pues el lado A, mostramos el área y el volumen. Entonces vamos a hacerle. Después de eso, ¿qué hacemos? Otro salto de línea y otro tabulador. Y después del salto de línea y otro tabulador, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, yo aquí salto pues para que no me quede la línea muy larga. Después, ¿qué viene? Viene la palabra área. Otros punticos. Espérate, yo voy a colocar aquí esta A. Voy a colocarla al mismo nivel para que me quede bien bonito. Epa. Aquí este más debería ir aquí. Listo. El más él me lo organiza, él me formatea. Cuando yo formatee el código me va a voltear el más para acá. Entonces, ojo pues, viene el área. Después del área, ¿qué sigue? El área. El área también lo vamos a imprimir ¿cómo? El área también lo vamos a imprimir 10.2F. Después salto de línea y salto tabulador. ¿Cuál es el segundo parámetro? El segundo parámetro es el método getArea. Perdón, getArea. Ahí está. El tercer parámetro que vamos a imprimir, ¿cuál es? Volumen. Entonces, ¿qué lo imprimo? Vea cómo sale aquí. Volumen. 10.2. ¿Qué significa ese 10.2? Que vamos a imprimir un número con decimales, que me voy a gastar 10 caracteres, pero que 2 van a ser para decimales. ¿Y cuál es el tercer parámetro que vamos a imprimir? Get volumen. Y ahí ya nos queda listo el toString, el formateo. Me tira esto para acá. A mí no me gustan las líneas tan largas. Ahí está. Y ahí ya terminamos la primera clase cubo. Muy difícil, no, es extremadamente fácil. Vamos a probarlo. Ahora, no se acostumbren a hacer un pedazote de código para probar. Yo aquí de la clase cubo podemos crear un objeto cubo que es igual a new cubo, y aquí me aparece el parámetro, el constructor. El parámetro pide un lado A. Digamos que vamos a crear un cubo que mide 5. ¿5 qué? No, 5 kilómetros, 5 centímetros, 5, lo que ustedes crean.
Y luego vamos a imprimir este cubo. Vamos a decirle system.out.println. Vamos a imprimir el objeto cubo. Y vamos a ver si vamos bien. La idea es no esperen ustedes a una recomendación. No esperen a hacer todo el examen para probarlo. Uno tiene que saber ir probando. Y vea que lo hacía yo en clase. Yo en clase hacía una clasecita, la probaba. Una clasecita, la probaba. Si yo hago todo el examen y después lo voy a probar, puede que me encarte. Aprendan a trabajar. Eso tiene malicia indígena de ustedes. Vamos a darle play al proyecto. Alisten el tarán. ¡Tarán! ¿Funcionó o no funcionó? ¿Vamos o no vamos bien? Cubo, área 5. Un cubo de área 5, un cubo cuya A vale 5, el área es 150 y el volumen es 125. Eso es lo que había que hacer. Listo, sigamos. Entonces ya quedamos listos con la clase. Ya quedamos listos con la clase cubo. Ahora, continuemos. Vamos ahora con la clase. Entonces yo voy despachando. Ya puedo decidir yo si me voy para hacer. Si me voy a hacer la clase esfera o hagamos la clase paralelepípedo. Vamos por paralelepípedo. Entonces, si nos vamos por paralelepípedo, entonces vamos a decirle aquí clic derecho. Vamos a crear una nueva clase. Y esta clase se llama la clase paralelepípedo. Creo que está bien escrito. Si se fue mal, se fue mal. ¿Qué se va a hacer? Pobrecito el paralelepípedo. Listo. El paralelepípedo, ¿qué hace? Si miramos el diagrama de clases, hereda de la clase cubo. ¿Por qué? Porque como el paralelepípedo también usa el atributo A, es para no tenerlo que declarar en paralelepípedo. Es para que ustedes vean la herencia que el paralelepípedo puede heredar del cubo. Entonces vamos a decirle aquí que esta clase ya no le decimos implement, sino que le decimos extends. ¿Extend a quién? El paralelepípedo extiende la funcionalidad del cubo. Entonces, cuando le decimos que el paralelepípedo extiende la funcionalidad del cubo, ¿qué atributos adicionales tiene un paralelepípedo que no tiene un cubo? Tiene el atributo B y tiene el atributo H. Vamos a definir esos dos atributos. Le decimos private, doble, entonces le decimos el H, y también tiene otro atributo privado que se llama B. Ahí está, B y H. Creémosle un constructor. Clic derecho, insert code. Y vamos a crear el constructor. Marcamos los dos atributos del constructor. Y aquí sucede algo maravilloso. No solamente en el constructor quedan los dos atributos, sino que para crear un paralelepípedo se necesita A. Vea que esto es matemática. La matemática no miente. No se puede crear un paralelepípedo si no tenemos el atributo A. Por eso nos lo exige en el constructor. Ahora, a mí me parece, por orden, no me gusta dejar este atributo de último. Me gusta que este atributo sea de primero. Para mantener el orden, pues sí, ok. Es más, esto incluso debería ser A, B, H. ¿Listo? Que es el lado A, el lado B y la altura. ¿Sí o qué? Ahí está el constructor. Ahora, el diagrama de clases también nos pide tener getter y setter, aunque no los usamos para nada en el programa, pero lo pide el diagrama de clases. Pero eso simplemente lo hacemos clic derecho, insert code, digámosle getter and setter. Ahí está. Ahora, resulta que como la clase paralelepípedo hereda de la clase cubo, la clase paralelepípedo ya tiene el área y el volumen, ¿sí o qué? Pero tiene un problema, que es que esa área y ese volumen no me sirven. ¿Por qué no me sirven? Porque me va a calcular el área y el volumen basados en A. Entonces, ¿qué nos toca hacer para esa área y ese volumen en el paralelepípedo? Nos toca sobreescribirlo. ¿Cómo se dice sobreescribir en inglés? Override, éxito, muy bien. Así se dice sobreescribir en inglés, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir aquí en el código? Simplemente vamos a hacer clic derecho, insert code, y aquí ya no le decimos implement. Vea que ni sale la opción de implement. ¿Por qué no sale? Porque no hay nada que implementar. Como aquí no estoy heredando de una clase abstracta, ni estamos implementando una interfaz, no hay nada que heredar. Pero yo sí necesito cambiar esos dos métodos. Dos métodos no me sirven. Como no sirven esos dos métodos, nos toca hacer es un override. Entonces vamos a decirle aquí override methods. Y él me dice, ¿qué vas a overridear?
Entonces le digo, overrideame el get area y overrideame el get volumen. Fácil, sí, o que aquí le digo generate y aquí me pone lo mismo. Entonces él aquí, ¿qué hace para hacer el área? El área, él me trae el área de la clase superclase y me trae el volumen de la superclase, o sea, de la clase que heredo, pero eso no me sirve, porque ¿cómo es el área de un paralelepípedo? Entonces aquí venimos y miramos la formulita. El área de un paralelepípedo es que 2 por AB más BH más AH. Pero ustedes dicen, yo aquí que tengo en el paralelepípedo, el paralelepípedo es dueño de la B y de la H, no es dueño de la A. Pregunta, ¿será que el paralelepípedo no puede acceder a la A? ¿Cómo lo accede? Pero lo accede por el get A. Por eso fue que necesitábamos crear los getter y los setter. Y ahí se la van cogiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a hacer esta fórmula. Entonces, el área del paralelepípedo decimos que es igual a ¿qué? Voy a borrar esto porque esto no me sirve. El área del paralelepípedo es 2 por, abro y cierro paréntesis, que ahí viene una joda que enseguida la ponemos, ¿sí o qué? ¿Cuáles son? Es A, B, A por B, pero yo no tengo A, simplemente yo, pero ¿será que no le puedo decir get A? Le decimos get A, ¿por quién? Por B, entonces aquí incluso le puedo decir get B, si quiero puedo usar B o get B aquí, me queda más claro con get, más B por H, entonces le decimos get B, por get H más A por H, entonces get A. Entonces vea que yo aquí puedo utilizar indistintamente los get sin importar de la clase que sean, si son propios o si son heredados, porque ahí es donde veo yo la herencia. Entonces get A por get H, ahí está el área de él. Esa no es el área de un paralelepípedo. ¿Me lo dio quién? El enunciado. Ahorita, ¿cómo es el volumen? Ah, más fácil. El volumen es A por B por H. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a decirle que aquí le vamos a decir, voy a copiar aquí porque yo soy muy copietas. Entonces es, bueno, no me conviene copiar. Esto es get A por get B por get H. Y listo. ¿Qué nos queda faltando? El toString. Como ya hice el toString del cubo, me lo voy a copiar porque son pareciditos. Entonces voy a copiarme el toString del cubo y simplemente le agrego lo que le hace falta al paralelepípedo. Entonces el toString del cubo es que ya no va a colocar aquí la palabra cubo, sino que vamos a colocar la palabra paralelepípedo. Mostramos el atributo A, después mostramos el atributo B, ¿sí o qué? Y mostramos el atributo H. No, en este momento no. ¿Por qué? Porque por forma natural, ¿el qué primero hace? De izquierda a derecha, evalúa paréntesis, empieza con este paréntesis. Después hace las multiplicaciones, hace esta multiplicación, hace esta multiplicación y hace esta multiplicación. Y luego izquierda a derecha, evalúa sumas y restas. Por último, suma todo eso. Después, toda esa suma la multiplica por 2. Vea que no hubo necesidad de colocarle paréntesis adicionales. Habrán ocasiones, pero eso lo saben ustedes de lógica. Uno hay veces, para convertir una expresión algebraica a una expresión algorítmica, nos toca cambiar el orden. Y eso lo vamos a trabajar nosotros fuertemente en esta clase, porque el segundo momento, uno de los momentos valorativos es construir un evaluador de funciones, que ahí es donde uno trabaja fuertemente esas expresiones. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los métodos? Incluso aquí le puedo decir, vea, el primer parámetro que vas a mostrar se llama getA. El segundo parámetro que vas a mostrar se llama getB. Y el tercer parámetro que vas a mostrar se llama getH. Después vas a mostrar el área y el volumen. Ese no es el toString. Vamos a probar si es verdad. Entonces aquí creamos un cubo. Ahorita de la clase, ya no de la clase cubo, sino de la clase paralelepípedo. Vamos a crear un paralelepípedo. Y el paralelepípedo va a ser igual a ¿qué? A un new paralelepípedo. ¿Y cuáles son los parámetros del paralelepípedo? ¡Ah, qué belleza! Lo aquí me autocompleta. Los parámetros del paralelepípedo son A, B y H. Entonces vamos a crear un paralelepípedo con que tenga A, que tenga 4 de A, que tenga 5, que tenga 6 y que tenga 7. Y vamos a imprimir ese paralelepípedo. A ver qué pasa. Alicen el tarán. Vamos a ver. Play al proyecto.
Tarán, ahí está el paralelepípedo. Muy difícil, ay no, me comió el ToString, era lo más fácil del mundo. Listo, ahí está. Lo habíamos visto en clase, un ejemplo. Mucho más difícil que eso, sí lo habíamos visto un ejemplo. Entonces vea que no es tan difícil. Ahí vamos con el paralelepípedo. Vámonos por el otro lado. ¿Qué más tenemos que hacer? Aquí en la clase examen vamos a irnos ahorita por el otro lado del diagrama. Vamos a hacer la esfera. Entonces vamos a crear aquí la clase New Java Class. Vamos a crear la clase esfera. La clase esfera. Ay, qué pucha, me comí el paquete. La clase esfera hereda o implementa. Implementa. Cuando es de una interfaz, implementa. La clase esfera implementa la interfaz figura. ¿Qué tiene la esfera que no tienen las otras figuras? Tiene un radio, un R representa el radio. Entonces vamos a decirle aquí private doble el atributo radio. Vamos a generarle un constructor, entonces clic derecho, insert code, generamos el constructor, traque. Y vamos a generar los getter y setter. Clic derecho, insert code, getter and setter. Traque, vea que casi todo el examen lo hacía en NetBeans. Ni yo lo hacía. ¿Sí o qué? Ahí está. Sí, más del 50% del código de este examen es a punta de clics. Ni siquiera es digitado. Lo que hay que meterle de lógica es muy poquito. Ahora, ¿qué queda faltando? Vamos a hacerle vamos a implementar los métodos de la clase. Implementar el getData y el getVolumen. Como esta implementa, hasta así le podemos decir implement method. Entonces vamos a decirle aquí clic derecho, insert code, y aquí le decimos implement method. Vamos a marcar aquí y él nos genera estos. Fácil. ¿Cómo es el área de una esfera? Miro la formulita. El área de una esfera es 4 por pi por r al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto elegantemente? Le puedo decir return 4 por pi. Aquí podría decirle 3 por punto 3.1416. Pero esto es muy chambón. A mí no me gusta ver las cosas chambonas. Entonces de una vez le digo mat.pi me da el valor exacto de pi, vea. Con muchos decimales. 4 pi por r al cuadrado. ¿Y cómo es r al cuadrado? Por r. Listo. Que me parece muy chambón colocarle r por r. Listo, entonces coloquémosle mat.pao r al cuadrado. Ahí está. Listo el área. ¿Cómo se calcula el volumen? Vamos a ver cómo es el volumen. El volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Ah, fácil. Aquí sí necesito paréntesis, papito. Aquí sí le decimos 4/3 que multiplican ¿a quién? A pi. O sea, que multiplican a mat.pi mat.pi ¿por quién? Por r al cubo. R al cubo es mat.pao r al cubo. Y listo el volumen. ¿Qué nos queda faltando? El ToString. Pero como el ToString es tan parecido al del cubo, me voy a copiar el ToString del cubo para pegárselo aquí a la esfera. Entonces vamos a decirle, esto se llama esfera. Simplemente vamos a cambiar esta A por R. Y aquí le puedo decir R, o para que nos quede más elegante, vamos a decirle getR. Incluso voy a cambiar el del cubo, que me quedó con el atributo, que no se quede con A, sino getA. Son equivalentes aquí. Ahora probemos vamos a crearnos una esfera. Entonces de la clase esfera vamos a crear una nueva esfera, y esta esfera va a ser igual a new, va a ser una nueva esfera. ¿De cuánto radio? Pongámosle de un radio de 2.65. Imprimamos la esfera y vamos a ver cómo vamos. Play al proyecto. Tarán, ahí vamos. La esfera. Vamos a hacer ahorita el cilindro. El cilindro hereda de la esfera. Entonces clic derecho, New Java Class.
Entonces digámosle aquí cilindro. Y el cilindro implementa o hereda. Hereda, o sea que extiende la funcionalidad. Entonces el cilindro va a extender la funcionalidad ¿de quién? De la esfera. Ahora, ¿qué tiene adicional la esfera que no tiene el cilindro? Tiene la altura. Entonces simplemente vamos a definir el atributo h aquí. Entonces le decimos private doble h. Vamos a crear un constructor. Insert code, insertamos el constructor con h. Por orden, a mí no me gusta que la... Ahí está. Bueno, lo puedo dejar así si quiero. La altura y el radio. Generémosle los getter y los setter a esto. Insert code. Getter and setter. Listo. Ahora, esta clase, como no hereda, no estamos heredando de una clase abstracta, esta clase tiene que sobreescribir el método getArea y getVolumen que está definiendo el cilindro, porque ese getArea y getVolumen no me sirven para el cilindro, son una área y son un volumen, pero de una esfera. Entonces vamos a decirle clic derecho, en insertar código le decimos override method. Entonces le digo, hágame un override al getVolumen y hágame un override al getArea. Ahora, ¿cómo es el área y el volumen de un cono? Entonces aquí, la del área está más arrecha. Es 2 por pi por r por h. Hagámosla. Más otra cosa, entonces vamos por partes. ¿Cómo es el área del cilindro? El área del cilindro es... A ver, ¿cómo es que es la cosa? Es 2 por pi, vamos a ir por partes. 2pi es 2 por pi. Recuerden que pi lo sacamos como mat.pi. 2 por pi por r, o sea, por get r por get h. ¿Sí o qué? 2 por pi por r por h, ahí está, más 2 veces por pi por r al cuadrado. Entonces 2 por mat.pi por r al cuadrado. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Entonces por mat.pao y aquí le decimos get r al cuadrado y ahí está la fórmula que nos devuelve el área del cono. Ahora, ¿cómo es el volumen del cono? Más fácil, es pi por r al cuadrado por h. Entonces simplemente voy a copiar esta y es que el área es pi por r. ¿Sí o qué? ¿Por qué más? Pi por r al cuadrado por h. Por aquí la tengo, vea. Aquí está casi prácticamente hecha. Vea, aquí está pi por r al cuadrado. ¿Qué le queda faltando a esto? Por h. Y listo, señores. Listo el volumen del... ¿qué nos queda faltando? El tubestring. Entonces copiémonos el tubestring del cubo, que este es el caballito de batalla de todos los tubestrines. Copio este tubestring, se lo vamos a copiar al cilindro. Ahora, ¿qué tiene el cilindro que no tiene? Tienes un radio y una altura. Vamos a mostrarle aquí get r y el otro parámetro es get h. Ok, vamos a, yo aquí me está sacando un error, en algún momento me comí una corchete, listo, ahí quedó ya solucionado. Listo el cilindro, vamos a irlo probando. Entonces ya aquí en mi clase podemos crear del objeto cilindro, de la clase cilindro, podemos crear un cilindro, y este cilindro es igual a new cilindro. ¿Qué tiene un cilindro? Vamos a ver, un cilindro, aquí está. Quiero que me autocomplete, cilindro. Bueno, hay que salvar, muchas veces hay que salvar para que él como que recompile la clase. Este cilindro que tiene, eso, tiene una H, entonces vamos a crear un cilindro de altura 10, de radio 3. Aquí estoy colocando cualquier cosa, ahorita reemplazo ese programa principal. Imprimamos el
cilindro para ver al menos cómo nos sale. Ahí está, play al proyecto. Ahí está, cubo, epa. Ah, bueno, no le cambiamos en el toString del cilindro, no le pusimos la palabra cilindro. Ahora sí, va de nuevo, play al proyecto. Ahí está el cilindro. Con R, con H, el área y el volumen. Entonces esto ya se volvió, fue repetitivo. Vamos a hacer el cono, que el cono que tiene adicional. El cono lo único que tiene adicional es un atributo que se llama la G. La G es la generatriz. Entonces vamos a definirle el cono y el cono le hacemos nomás la generatriz. Entonces la siguiente clase, New Java Class, cono, y la clase cono, ¿de quién hereda el cono? El cono hereda del cilindro. Entonces cuando yo le digo que el cono hereda del cilindro, vamos a crear el atributo privado, que es un doble, que es la G, equivale a la generatriz. Y cuando creamos el constructor, él no solamente me trae, no solamente nos trae quién es el que en el cono, la H se la trajo desde dónde, se la trajo del cilindro, pero la R se la trajo desde dónde, desde la esfera. Desde la esfera viene la R. La H se la agregó ¿quién? El cilindro. ¿Y qué le está agregando ahorita el cono? La G. Eso era el objetivo del examen, identificar esas herencias. Ahora, ¿qué nos queda faltando aquí? Vamos a generar insert code, vamos a generar los getter and setter y vamos a sobreescribir los métodos. Entonces aquí le decimos insert code y ya vamos a hacer es override. ¿Qué queremos overridear? Del cilindro queremos overridear el get volumen y el get area. Ahora, ¿cómo es el área del cilindro? Perdón, el área del cono. El área del cono es, miramos la formulita. El área del cono es pi por r por g. Vamos a hacer pi por r por g. Entonces mat.pi por get r por get g. ¿Más qué? Más pi por r al cuadrado. Entonces le decimos más mat.pi por mat.pao get r al cuadrado. Y ahí tenemos el área. ¿Y cómo es el volumen del cono? El volumen del cono es 1/3 de pi por r al cuadrado por h. Entonces ese es, me parece, entonces es 1/3, vamos a colocarle aquí. Vamos a decirle que el volumen del cono es ¿qué? 1/3, vamos a decirle aquí, 1/3 por pi por r al cuadrado, ¿por quién? Por h. Y listo, señores. Vamos a hacer el toString del cono, pero el toString del cono es muy parecido al toString del cilindro. Entonces me voy a copiar el toString del cilindro. Y el toString del cilindro es este. Copio aquí. Venimos aquí al cono y vamos a pegarle. Entonces aquí simplemente vamos a cambiar la palabra cilindro, la vamos a cambiar por la palabra cono. Y el cono también tiene un R, también tiene un H, pero le adiciona ¿qué? Una generatriz. Entonces aquí le decimos get area, y aquí le decimos get g. Perdón, aquí es coma, no. Y nos va a sacar un error en el volumen. Ya les digo por qué. El volumen nos lo vamos a dar en 0. Vamos a ver por qué. Vamos a darle play al proyecto. Y aquí tenemos. Ay, me hizo quedar mal. Ah, no, es que no hemos creado todavía el cono. De la clase cono, vamos a crear un cono y el cono va a ser igual a new cono. ¿De qué G? Pongámosle cualquier cosa, de 2, de 3, de altura 5 y de radio 6.
Ahora sí le decimos y imprimamos el cono. Resulta que el volumen tiene problema. El volumen pone problema. Ya les voy a decir por qué pone problema el volumen. Play al proyecto. ¡Tarán! No, dañemos el tarán porque el volumen salió en cero. Devuelvo el tarán. No se puede decir tarán todavía. ¿Qué le pasó al volumen? ¿Por qué coño sale? ¿Por qué? De vez en cuando pasan estas cosas. Resulta que como aquí estamos generando, devolviendo es un doble, pero aquí ahí estamos metiendo una constante entera, él no está siendo capaz de convertir eso a un valor doble, me lo está casteando como un flotante, como un entero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fácil, vamos a castear esta expresión. ¿Qué es castear? Le decimos que esto me lo convierta a doble. Le digo, toda esta expresión la vas a tratar como un doble. Play al proyecto, pero igual, el que no haya esto le rebajaré ¿qué? Punto 1, punto 2. Que lo haga con el casi, saca el 5. Play al proyecto. ¡Epa! No funcionó, vamos a ver, vamos a ver, algo pasó. Aquí get volumen, creo que me sobrará esto, vamos a ver si es por esto. Play al proyecto de nuevo. ¡Tarán! Vamos a ver. Cono, maldito cono. Vamos a decirle get volumen. Le estamos diciendo return. Todo esto le estamos diciendo que no lo trabaje como un volumen. Vamos a hacer aquí una cosa. Sí. También es una posibilidad. Vamos a ver si aquí me funciona esto. La variable f va a ser igual a un doble y va a ser a un tercio. Vamos a multiplicar esto por f a ver. Uno ensaya hasta que le dé. Pero es raro que no haya funcionado el casting. Error. Vamos a hacerle caso al compañero. Quitaste el tercio y todo. Pero me extraña, yo lo había hecho con el casting cuando lo preparé. Algo me está faltando. Ahora sí, ahí está. Es la expresión. Hay que saber manejar, pero bueno, igual debe haber funcionado el coso. No, ven el dato. Ustedes le aportan a uno. No sé quién dice pues que yo me las sé todas. Señores, eso es todo por hoy. Ahí está la clase. Esperen un tantito, llamo a lista. Hasta luego. Chao.